En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras aquí en este jueves, que es antesala del fin de semana, con muchas informaciones, pero una que no por repetida deja de ser desgarradora, y es la información y los videos que han trasegado a través de las redes sociales, con imágenes bastante fuertes, con sonidos incluso de los enfrentamientos que se produjeron en el día de ayer, aquí en un residencial de Santo Domingo Norte, ahí en el sector de La Noriega, de Santiago. Y ahí se da cuenta de que la policía dominicana, esa policía que parece que no aguanta ningún tipo de reformas ni de transformaciones, la misma policía de siempre, habla de que hubo intercambios de disparos entre la institución y los tres jóvenes menores de 25 años que murieron en los famosos intercambios de disparos que además nadie investiga en este país. En este caso, también hubo policías que, bueno, pues fueron heridos, y hay que suponer que sí, que hubo intercambio de disparos. Indican que hubo un fuego cruzado entre ambos bandos, pero los jóvenes muertos normalmente tienen que obedecer, normas, ¿no? Pero la policía se supone que debe de estar dotada de los métodos para, en este caso, pues sí, obedecer algunas normas. Y esos muertos, junto a decenas de iguales hijos de la inequidad que se ha sembrado aquí en República Dominicana, en años de crecimiento de un modelo económico que es bastante, refleja muchísima inequidad. Y cuando digo que volvemos al punto de una crónica que se ha anunciado tantas veces, de las que hemos hablado en innúmeras ocasiones, y que no quiere bajo ningún concepto de parte, sobre todo del Estado, que primero les roba a los jóvenes y después los mata. ¿Cuál es la raíz del problema? Y evidentemente que si miramos la raíz del problema, no tenemos que rasgarnos las vestiduras para nosotros darnos cuenta que en una barriada generalmente muy poblada de perdedores y excluidos, ¿verdad?, por ese largo crecimiento económico que por décadas se exhibe aquí en República Dominicana, ahí esa violencia permanentemente asoma sus cabezas. Y cuando la asoma, termina burlándose de los planes que siempre se han puesto en marcha para combatirla, y que al final no deja ningún resultado, y que al final lo que tenemos es que contar como estadísticas la vida de estas personas. Los políticos, que suelen ser personas inteligentes, ¿verdad?, y conocedores del alma humana, pero que suelen equivocarse cuando persisten en sus errores. Y aquí, aunque se han tenido muchos planes para el tema de la violencia, para la delincuencia en los últimos 30 años, todos, absolutamente todos, han fracasado de manera estrepitosa entre un gobierno y otro gobierno. Porque aquí esa violencia sigue igual, porque tampoco se trata igual a los delincuentes en estos casos. No es lo mismo un ladrón que se roba los cuartos del Estado, nunca se ven involucrados en intercambios de disparos. A esos, todo el Estado de Derecho del que disponen nuestras leyes, para esos es aplicable. Y esos se roban cuantas veces más que los casos que se le endilgan a estas personas, que no estoy defendiendo para que no se equivoquen en un ejercicio de mala lectura comprensiva que normalmente hace mucha gente, precisamente excluido de esa posibilidad también de educarse, de razonar, de ordenar lógicamente las ideas para poder comprender ese fenómeno del que ellos mismos son víctimas. Y nada, nosotros tenemos ahí una violencia que es cada vez más cruel, que es cada vez más sádica, que es cada vez más estremecedora, y que se ha tragado millones y millones de pesos de expertos que van y vienen, que han desfilado
como si fuesen muchachas de pasarela sin lograr resolver absolutamente nada. Por supuesto que la raíz del problema es diferente y por supuesto que la raíz del problema nunca se ha querido tocar. Y no se ha querido tocar porque sabemos perfectamente que el tema de la seguridad ciudadana, que es una preocupación de todos los gobiernos del mundo, sobre todo en los países que son democráticos y del que nosotros presumimos, donde la libertad es libertinaje, porque todos los ciudadanos tienen derecho a hacer y a deshacer, no importa el riesgo, ni importan las consecuencias. Y está comprobado que a mayor nivel de pobreza, que a mayor nivel de marginalidad, como ocurre aquí, hay un mayor nivel de violencia y ambos elementos van de la mano. Pero hasta ahí no se quiere llegar al momento de tratar del tema de la delincuencia, de la ineptitud policial y de la inequidad en la distribución de las riquezas. Y yo no invento nada cuando digo que la seguridad ciudadana es un problema multifactorial. Es verdad, lo hemos dicho hasta el cansancio y tenemos que seguirlo repitiendo. Es decir, encierra muchos elementos. Hay algunos que solo se circunscriben a hablar de que es un tema de la familia. Nosotros tenemos aquí más de 1 millón de hogares que son hogares disfuncionales. ¿Y qué hacemos entonces con eso? ¿Cuáles son las políticas públicas? Tenemos miles y miles y un porcentaje bastante alto de niñas que se embarazan en la adolescencia y que esos podrían ser potenciales delincuentes, entre comillas. Entonces, ahí se encierran muchos elementos, pero hay un elemento que es fundamental que tiene que ver con la educación. Se suma el empleo, se suma la vivienda, se suma la salud. Y ahí es donde entra entonces el componente del Estado como corresponsable de lo que ocurre aquí con el tema de la delincuencia o con la causa que muchos no quieren ver en profundidad del tema de la delincuencia. ¿Qué se puede esperar en un país donde tú tienes un 35% de los jóvenes que no trabaja, que tampoco estudia? ¿Qué tú puedes esperar de un país que tiene alrededor de un 40% de las familias que son emparentales y un 38% mujeres? Ese núcleo familiar al que me refiero, que es disfuncional y al que muchos que desde, como dice Silvio en su canción de Harapo, desde su mesa tendida exquisitamente aplauden la caravana en harapos que pasa de la gente pobre, esos que sus madres son excluidas, que son las jefas de hogares, que han criado sus hijos lavando, planchando, cocinando precisamente en esos hogares de la clase media, esclavizadas en bancas de apuestas con salarios miserables, que dejan a sus hijos y lo dejan para esa contaminación hostil de ese entorno que propicia el mismo Estado con su falta de atención, con su falta de equidad, de políticas públicas adecuadas, y lo dejan a merced de las drogas, a merced de los juegos de azar, lo dejan a merced de una violencia, residiendo en una marginalidad, y en una falta de dignidad impresionante con casas en traspatios. Entonces, ese es un drama que genera violencia constantemente. Y la violencia, ¿qué te dice? ¿Qué te engendra? Por supuesto que te engendra inseguridad. Pero esa inseguridad no aplica para los desgraciados ladrones políticos que entran al Estado y roban todas las posibilidades de que esos ninguneados, esos a los que con mucha ligereza se les mata en un intercambio de disparos que después absolutamente nadie investiga, porque está legitimado y está normalizado en un país donde no está contenida la pena de muerte. Y aunque los niveles tanto de pobreza como esa pobreza absoluta que muchos parejeros del patio quieren negar han disminuido, dicen ellos, aunque ligeramente en los últimos años, son cifras oficiales que siguen siendo cifras, ¿no? Y subregistros de un país que es muy pobre, donde más del 25% de la población sin acceso a los bienes, sin acceso a los servicios fundamentales, que es parte de la medición para la pobreza y la pobreza extrema, sin una vida digna, sin una canasta familiar, con un déficit habitacional que supera hace mucho tiempo, casi está llegando a los 2 millones de personas, en unos barrios, en unos campos donde hacen falta hospitales, donde faltan escuelas, donde falta formación técnico-profesional, etc. O sea,
Más de 4 millones de motociclistas recorriendo nuestras calles sin ningún control, recorriendo las principales calles, los centros de prostitución, los centros de corrupción, los centros de anarquía, los centros de violencia. Entonces, mientras nosotros vemos países desarrollados que están cerrando las cárceles, aquí en República Dominicana, la falta de criminalidad y delitos, porque los ciudadanos tienen sus problemas fundamentales resueltos. Aquí la cosa es todo lo contrario. Aquí se construyen cada vez más cárceles, cada vez más centros para enjaular a una población en hacinamiento inhumano que crece constantemente. E incluso en la construcción de esas cárceles también meten su mano los ladrones de siempre, que no son víctimas ni de los intercambios de disparos, ni del denle para abajo, ni del asedio de la comunidad. No importa. ¿Qué importa cuántos expertos, cuántos científicos nosotros hemos tenido, cuántos genios han venido al país para examinar el tema de la seguridad ciudadana? No importa cuántos anuncios haga ahora el presidente de turno, Luis Abinader, hablando de la inseguridad ciudadana, de los homicidios, de los robos, de los atracos, de esas muertes, violencia y de las violaciones, de los embarazos en adolescentes, de los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o a manos de sus exparejas, van a continuar, porque no se trata de enunciado, se trata de aplicación de políticas que nos pongan distancia entre la inequidad y una policía que seguirá actuando incorrectamente, no importa ni la reforma ni la inversión que haga el Estado, porque no son suizos. Porque no vienen de esos países desarrollados y porque provienen de esa misma violencia de la sociedad dominicana y de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. O sea, que nosotros estamos ante un problema social que se va a seguir comportando en un círculo vicioso y dando vueltas, porque la deuda con los pobres aquí es enorme y porque eso no se quiere ver y porque la lógica de la gente común es el denle para abajo ese maldito ladroncito cuando aúpan y casi le ponen vestido y honorabilidad a los malditos ladronazos que les roban todas las posibilidades, a esos que al final del día son víctimas de un Estado indiferente que no ha aplicado y que no ha hecho la inversión que ha tenido que hacer en esas personas. Entonces, eso tiene que pagarse. Y eso tiene que pagarse desde el Estado con políticas públicas correctas, con una buena educación, con una buena salud, con empleo, con incentivos al deporte, señores, y a la cultura. Vamos a los barrios. ¿Cuáles estas bibliotecas tú encuentras en los barrios? ¿Qué pasó con los clubes culturales y deportivos? ¿Cuáles son las canchas si vemos permanentemente a jóvenes y grupos comunitarios en un intento por ayudar, estimular a esos jóvenes metidos en los programas de televisión, en los medios de comunicación, pidiendo la construcción de una cancha de básquetbol, la construcción de una cancha de béisbol? Andan mendigando precisamente a los que les roban todas esas posibilidades y después los condenan. O sea, que los valores que predominan actualmente en la sociedad dominicana no son valores adecuados. Y tengo que reiterarlo, solo hay que escuchar la radio, solo hay que ver las redes sociales, solo hay que ver los programas de televisión para darnos cuenta del nivel de degradación. Las ciudades son violentas, el sistema de justicia es violento, y no es solo para los ricos, y eso entonces los hace violentos. Nuestro país es un país violento y la gente, todos los conflictos quiere resolverlo con un arma de fuego, quiere resolverlo con un arma blanca, o quiere resolverlo con un arma que lo que expresa es violencia. No importa ni el momento ni cuál ha sido la circunstancia. Es muy difícil de erradicar esa cultura en un país con demasiadas armas de fuego que se obtienen aparentemente con mucha facilidad. Entonces, yo lo siento, señor presidente Luis Abinader, si es que realmente usted está imbuido de todas esas buenas intenciones, que no tengo por qué dudarla. Pero el tema aquí de la seguridad ciudadana, señores, lo ha desbordado todo. Y no se va a resolver a menos que los sectores de poder, incluyendo los poderosos mediáticos que junto al gobierno en este país, no ayudan a sacarlo del atraso ni el del subdesarrollo.
Entonces, esto nos lleva a nosotros a una conclusión que es bastante nefasta y es bastante preocupante en este país, muy preocupante. El Estado les roba y después el mismo Estado los mata. Señores, vamos a darle like a esta transmisión, a esta reflexión en estos días, en este día que hemos hecho sobre un tema que ya nos tiene harto, porque siempre lo tratamos, pero siempre lo queremos tratar por las ramas. Denle like, compartan, inviten a que otras personas se suscriban a este canal de YouTube y por supuesto agradecer como siempre a Farmacia GBC, 20% de descuento en todas sus sucursales. Suscríbanse también si desean a patreon.com/soy Ivonne Ferreras.